Señores, yo de verdad que ahora mismo solo puedo sentir envidia. Es cierto que envidia sana, pero envidia de la afición del Real Valladolid, puesto que se han conseguido quitar de en medio al artífice de sus mayores problemas, que es Ronaldo Nazario, ¿no? El dueño del club, el cual ha hecho que el equipo vallisoletano se encuentre en las situaciones en las que se encuentra actualmente. Y la verdad que, hombre, lo primero cuando he visto esta noticia ha sido eso, ¿no? De ojalá ocurriera esto mismo en el Sevilla Fútbol Club. Es cierto que yo siempre he dicho, evidentemente, si puedo elegir entre que el Sevilla caiga en manos de otro sevillista, de una tercera vía o de sea quien sea, pues prefiero elegir a esta tercera vía sevillista de aquí, de la casa, evidentemente que ame al club y que sepa lo que significa el Sevilla. Pero también es verdad que para tener a un consejo de administración y a una directiva como la que tenemos actualmente, que dicen ser sevillistas, pero luego infiltran a béticos, luego despiden a los trabajadores mientras mantienen en el cargo a los más ineptos y a los más inútiles y se lo siguen llevando calentito, pues creo yo que prefiero una venta del Sevilla y quitárnoslo de encima para ver si por lo menos podemos salir de esta situación. Aunque es cierto que bueno, esto va a estar muy complicado, aunque podría ocurrir evidentemente. Aquí menos la muerte, todo tiene solución, pero claro, la situación del Sevilla no es la misma que la del Valladolid. Luego aquí te tienes que quitar de encima a los Carrión, a los Alés y a los Guijarros, y además tienen que vender a la vez. Es decir, si se va uno, se tienen que ir todos, con lo cual esto significa que la complejidad de esta operación, ¿no? De que vendan las acciones y se larguen, es mucho más complicada que la ha tenido el Valladolid o la que lo podría tener, por ejemplo, el Valencia, el Málaga, etcétera. Bueno, de hecho tenemos aquí un abogado que se llama César Romero, que como estáis viendo en pantalla dice: se anuncia la venta del Valladolid, fíjense el importe de la venta y después en la hoja de ruta de este fondo. 1. Estabilizar económicamente el club. 2. Institucionalizarlo y profesionalizar sus procesos de toma de decisiones, justo al contrario que lo que ha hecho el Sevilla Fútbol Club. Por cierto, señores, hablando de la directiva y hablando de este tema de las ventas, los americanos tenemos una exclusiva mía propia. Sí, como lo estáis viendo aquí en pantalla, esto es de mi cuenta de Twitter. Exclusiva, una de las personas más cercanas a Carolina Alés afirma que la están presionando para que venda sus acciones. Alés dice que lo hará si así lo ve oportuno y que en el caso de que las venda será a un grupo de inversionistas americanos. Ojo, no es 777 Partners, sino otros. No se habla nada de la tercera vía. También me informan que en la cúpula se señala a Castro como el principal culpable de la actual crisis económica institucional y que Junior no es más que una simple marioneta al poder del Consejo. Carolina Alés parece que está siendo presionada por todas partes para que venda ya sus acciones, pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que si Carolina vende sus acciones, Carrión tiene que vender sus acciones y Guijarro tiene que vender sus acciones, aquí tiene que vender sus acciones todo el mundo, porque la penalización, según viene en el pacto, de vender cada uno por separado es de 30 millones de euros. Sí, es una auténtica barbaridad, pero imagino que sería así en su día para que ninguno de los accionistas, ¿no?, del consejo pudiera echarse atrás y se quitase de en medio. Pero claro, esto es un grandísimo problema porque nadie está dispuesto a asumir esa responsabilidad, a asumir este castigo, podríamos decir, económico. Entonces, bueno, la única solución que tenemos es que o bien acabe el pacto, que acaba en 2027, cosa que es inviable para la salvación del Sevilla en todos los sentidos. Ya no me refiero en primera división, yo me refiero a nivel institucional, para la salvación como club, como entidad, antes de que desaparezca y quede únicamente quizá pues los escombros del Sánchez Pizjuán. Y pues luego pues eso, ¿no?, que se pongan de acuerdo todos los accionistas, desde Benavente hasta Carrión, sabiendo lo mal que se llevan, y todo el mundo tiene aquí que poner de su parte e irse echándose a un lado, y que entre en el Sevilla cualquier otro, ya no solo que tenga el capital suficiente para poder recaudar todas las acciones necesarias para la presidencia del club, para reunir ese 51% obligatorio, ¿no?, que necesitas para hacerte con el poder total de una entidad, y evidentemente también para ser capaz de llevar al Sevilla donde se merece, porque si entra un dirigente es para que el Sevilla vuelva a tener un equipo competitivo y para que vuelva a apuntar a lo más alto, que es a Europa, y evidentemente a optar de nuevo por muchos títulos, como hemos hecho hasta hace prácticamente unos poquitos años, ¿eh? No nos tenemos que ir muy lejos para recordar que nuestro último campeonato europeo se consiguió hace prácticamente 2 años. Pero bueno, señores, esta es la exclusiva que tenemos, veremos a ver lo que ocurre. Se vendería el Sevilla, o las acciones de Alés serían vendidas, en este caso no a una tercera vía, sino a, pues,
un grupo de inversionistas americanos, como lo que le ha pasado al Valladolid. No sé si serán los mismos, no lo creo. No se ha hablado de quiénes son, ¿vale? Pero solamente se sabe eso, ¿no? Que no son los de ACAP, no son los de 777 Partners. Y de momento en el consejo a quien más le echan la culpa es al come gambas, a Pepe Castro, y que Junior pues realmente saben que es una marioneta y que tiene que estar ahí porque el pacto dice que uno de los del nido tiene que gobernar hasta que ya pues acabe este pacto y veremos a ver qué es lo que ocurriría en ese mismo año. Pero como vuelvo a repetir, es inviable que el Sevilla aguante con estos dirigentes hasta dicho año, porque es que no va a poder soportar toda la ruina que se nos viene encima. Bueno, señores, continuando con más cositas, tema de Quique Salas. Hace un par de días os vine comentando que el de Morón de la Frontera habría sido investigado y se habrían demostrado con pruebas, las cuales os mostré en pantalla el otro día, que el futbolista de la cantera del Sevilla Fútbol Club pues sí que realmente habría estado estafando, no habría estado realmente sacando un rédito económico, tanto él como algunos de sus amigos, con el tema de las casas de apuestas. Pero es que encima, ojo señores, ya no solo eso, sino que podría haber incluso filtrado alineaciones del Sevilla para estas apuestas ilegales, ¿no? Y que ya si le sumamos todo esto, podríamos estar hablando de que Quique Salas podría perderse, ojo, alrededor de entre 2 y 5 temporadas. 2 y 5 temporadas. Pinta muy mal la cosa. A mí me da que van a ser, yo creo que van a ser 3-4, no sé por qué, tengo esa intuición. No va a ser ni lo más mínimo, que son 2. Pues digo que es uno imposible, y 2, pues bueno, podría ser, pero a mí me da que o tiene un buen abogado o las cosas le van a ir muy mal al futbolista de Morón. Ojalá que esto acabase en nada, porque el pedazo de temporada, aunque se estaba marcando estos últimos partidos, la verdad que es digno de mencionar y de aplaudir. Pero bueno, esto ya son cosas externas a lo deportivo, esto ya es algo más personal del futbolista. Y aquí ya sí que no podemos hacer nada, y esto ya no es culpa de nadie más que de él mismo. Bueno, señores, continuando con más cositas, tenemos a Joaquín Caparrós, el cual pues finalmente no se va a quedar en el Sevilla para la temporada que viene entrenando, así que el Sevilla necesita sí o sí un nuevo entrenador. De hecho, cuando le preguntaron, su respuesta a si se va a quedar o no fue esta: me voy a ir a Cuenca a disfrutar de los amigos y de la ciudad, y me voy a ir a Punta Umbría a tomar mis buenas coquinas, chislas, gambas, cerveza y verdejo. Así que pues esa es la reacción, esas son las declaraciones de Joaquín Caparrós cuando fue preguntado por si mantendría su cargo como director técnico sevillista. Luego ha empezado también ya a disparar contra la directiva, que era algo que se le pedía mucho, ¿no? Puesto que ya ha sido demasiado utilizado como escudo. Yo creo que ya es consciente, y la gente que le asesora le ha dicho: ya puedes empezar a disparar contra quien te dé la gana, porque la categoría está salvada y ahora mismo ya, por más que el Sevilla pierda en el partido de mañana contra el Villarreal, aquí ya no hay nada que hacer, ni para lo bueno ni para lo malo, puesto que no vamos a llegar a Europa ni vamos a hacer absolutamente nada, pero evidentemente ya estamos más que salvados, aunque seguramente nos podemos quedar a un punto de la salvación, pero bueno, un punto que nos da esa alegría de mantener al Sevilla Fútbol Club en primera división. Luego, Caparrós sobre la plantilla y sobre la planificación del club. Aquí disparó a Víctor Horta y dijo: si te juegas a salvar la categoría con un chaval que venía para el Sevilla Fútbol Club C, aquí hay que reflexionar. Debe servir para hacer autocrítica y no cometer los mismos errores. Y bueno, también respecto a lo de no ser entrenador o no seguir siéndolo, le dijo también lo siguiente: como diría Luis Aragonés, yo tengo el culo pelado, lo que quiero es lo mejor para el Sevilla y por encima de todo paz social. Daríamos sangre porque eso fuera así, pero no depende de nosotros. Creo que está más que claro que lo que quiere Joaquín Caparrós es que la situación pues termine. De hecho, llegó a decir también que ojalá esto pudiera acabar con todos los consejeros, con todos los accionistas sentados y reunidos para llegar a una solución por el bien del Sevilla, porque creo que lo que está más que claro es que los intereses personales están muy por debajo de los intereses del Sevilla Fútbol Club y de lo que realmente es lo bueno para la entidad y para, evidentemente, el Sevilla. Así que, bueno, palabras de Joaquín Caparrós, que yo creo que ha sido demasiado tibio, y perdonadme la expresión, pero creo que podría haber dicho mucho más. Evidentemente estas declaraciones las ha hecho de forma indirecta, ¿no? Disparando un poquito a este, un poquito al otro, un poquito a Horta, un poquito al presidente, un poquito a Carrión, a Alex Guijarro, un poquito también
¿sabes? Entonces, claro, pero tienes que disparar contra todos y fuertemente, tienes que azotarlos. Joaquín Caparrós realmente ya no tiene nada que perder, ha dado mucho por el Sevilla, este hombre es una leyenda, este hombre es un icono del club, es un icono del sevillismo y ya él debería de saber que no pierde nada diciendo lo que realmente piensa, que es lo que probablemente pensamos el 99,9% de todo el sevillismo de base, ¿no? Yo si fuera Caparrós la verdad que hubiera disparado contra todos de forma masiva y espectacular, pero bueno, es su decisión y si no lo ha querido hacer así, pues nada, pero realmente ya no tiene, como digo, nada que perder. Bueno, señores, continuando con más cositas todavía, tenemos el tema de Álvaro García Pascual. Bueno, ¿y qué tal con este chaval? ¿Se va a ir? ¿No se va a ir? Pues realmente os digo que no se sabe. Muchos medios están diciendo que se queda porque ha salido, porque enseñó una foto, ¿no? En la que se mostraba con sus dos representantes, con un tal Juanma López y Aitor Banda, ¿no? Que se habrían reunido, como estáis viendo aquí en pantalla, se habrían reunido para ver el futuro, ¿no? Que le depara en el Sevilla, para una supuesta renovación. Y hay otros medios, como por ejemplo Máximo de la Cruz, que dice tal que así, García Pascual pone rumbo al Cádiz. El delantero malagueño no renovará finalmente con el Sevilla Fútbol Club y firmará en verano con el club gaditano. El Cádiz le asegura la oportunidad de formar parte del primer equipo y contar con más minutos que le podrían ofrecer en Nervión. Yo quiero fiarme más de Máximo, de este último periodista, porque la verdad que la suele acertar y la suele clavar absolutamente todas, pero claro, veremos a ver qué es lo que ocurre porque puede darse tanto una renovación como una marcha del sevillista. A ver, me creo más que se vaya no por nada, sino porque es lo que más se venía hablando estos últimos meses y también porque uno de los requisitos para que García Pascual se quedase es que el Sevilla Atlético ascendiera a segunda división para él poder ser uno de los delanteros titulares del filial. Finalmente no se ha conseguido ese ascenso tan deseado por parte de los de Galván y pues eso podría ser el detonante principal de que el de malagueño saliera al Cádiz y se fuera del Sevilla. No sé qué pensáis vosotros, a mí la verdad que me sabe, ¿no?, hecho a salida, a venta, puesto que él sabe perfectamente que lo más probable es que no tenga minutos, o sí, porque sabiendo y conociendo cómo es Víctor Horta y sabiendo la mierda de delanteros que trae, con perdón de la expresión, pues yo creo que este chaval podría ser titular perfectamente, aunque cierto es que quizás mucho nivel para el primer equipo no tiene. Nos dio la permanencia, eso sí, reconocimiento total para este chaval y chapó por darnos el gol de la victoria ante Las Palmas, pero una cosa no quita la otra, puesto que creo yo que aún necesita mucho para convertirse en un delantero merecedor, ¿no?, de ser titular en el Sevilla, aunque como suplente quizás no estaría tan mal, ¿no?, como jugador revulsivo que saliera a las segundas partes, no lo sé, eso ya es algo que evidentemente debería decidir más un entrenador con un proyecto que el director deportivo, ¿no?, para ver si se cuenta con él o no. Pero claro, como aquí no se sabe todavía quién va a ser el entrenador y quién va a ser el director deportivo, pues así estamos, ¿no? Esperando a que Horta se vaya, esperando a que el próximo entrenador del Sevilla pues sea ya oficial y veremos a ver quién es, si va a ser Galván, si va a ser finalmente Bordalás, cosa que prácticamente el entorno lo niega rotundamente, o si va a ser Imanol Alguacil, que es una de las personas también que más renombre está cogiendo últimamente. Pues eso, pues veremos, pero la verdad que yo no me fiaría mucho teniendo en cuenta que quien dirige todo esto es ni más ni menos que Del Nido Carrasco. Así que mientras él siga en el poder, mientras él siga siendo el director de orquesta, mientras él siga cogiendo el timón del Sevilla, poquito podemos ilusionarnos y sobre todo podemos pensar que se nos viene lo peorcito que nos podamos imaginar. Pues nada, señores, dicho todo esto, yo espero que haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, compartir, suscribiros, activar la campanita, que es muy importante para estar al tanto de todos los vídeos del canal. Tenéis opciones económicas como Bizum, Mi PayPal en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos, o si no también podéis ser miembros del canal para poder disfrutar de vuestras correspondientes ventajas, y una de ellas es la de ser saludados en cada vídeo, como lo son Francisco Benítez, Salvador Porras y Anselmo, que son nuestros 3 miembros del canal. Dicho todo esto, señores, yo me despido ya y nos vemos. Adiós.